Pocos acontecimientos llaman tanto la atención como las elecciones en los Estados Unidos, y particularmente este año atravesado por la pandemia del COVID-19, en el cual Donald Trump buscó su propia reelección, y el 20 de enero próximo un nuevo presidente asumirá al frente del país más grande en cuanto a más poderío a nivel económico, también a nivel bélico del planeta, ¿no? Bienvenidos a este especial de Realpolitik. Hoy vamos a conversar con el doctor Sebastián López Calendino. Él es subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos de la Universidad Nacional de La Plata, y también ha sido observador en reiteradas oportunidades de los comicios norteamericanos. Le damos la bienvenida, Sebastián. Gracias, Emilio. Te escucho un poco cortado, pero sí, bueno, gracias por la invitación. Como vos decís, en Estados Unidos estaba haciendo un raconto de las últimas elecciones en las que estuve, y de 2012, cada 2 años, estoy yendo a todas. En la última presidencial, en 2016, estaba en Washington, viendo el resultado, que en esa oportunidad el resultado se conoció esa misma noche. Recuerdo que a eso de las 10 y cuarto de la noche, el ex embajador argentino Lustó, Martín Lustó, era embajador en Estados Unidos en ese momento, había abierto la embajada, y a aproximadamente 10:20 se conoció la noticia de que el estado de Pensilvania, que históricamente era un estado demócrata, había cambiado de color rojo a republicano, y eso desbarató ya la suerte de Hillary Clinton, y Trump se proclama entonces ganador de esa elección. Una elección que, para entender un poco el sistema electoral norteamericano, es diferente que la Argentina. Hasta les diría que es más parecida en algunas cosas, en la forma indirecta que tiene de votarse al presidente, más parecida a la Argentina antes de la última reforma de la Constitución de 1994, donde se elegía a nuestro presidente en forma indirecta. Pero lo que pasó en la elección de 2016 fue que Hillary Clinton sacó más votos, sacó más de 3 millones de votos más que Donald Trump. Pero bueno, el sistema electoral norteamericano es diferente porque lo que se eligen es por estados y por electores. Es decir, en un colegio electoral que tiene 538 electores, se necesita la cifra mágica de 270 electores para poder ser electo presidente. Y justamente con este cambio de signo del estado de Pensilvania, siempre, ahí con eso ya consiguió los más de 270 electores. Creo, si mal no recuerdo, que tuvo 306 electores Donald Trump. Me parece interesante también tocar que no solamente hay dos partidos importantes en Estados Unidos, sino que en esta elección tenemos más de 5 o 6 candidatos. Está el Partido Libertario, siempre está el Partido Verde, siempre hay algún multimillonario que se postula, pero bueno, son partidos que ya saben que no van a tener ninguna chance para poder ser presidente, porque justamente esto se divide, esta elección, entre los dos partidos históricos más importantes, que son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Por ahí, si querés ir preguntándome, pero a mí siempre me gusta hacer las comparaciones con nuestro país para entenderlo más homogéneamente. Estados Unidos, como vos bien decías, es, yo creo que del occidente, la democracia más poderosa, más importante, y por eso está todo el mundo viendo lo que va a pasar el martes 3 de noviembre, porque el destino del mundo puede cambiar, ¿no? Puede cambiar con la elección de un presidente norteamericano. Pero para entender el proceso global de la elección, vamos a comparar, por ejemplo, en población. En población, yo recuerdo, son 330, casi 330 millones de habitantes que tiene Estados Unidos contra los 40 y algo que tenemos nosotros. Y una diferencia, de esos 40 millones de argentinos, hay más o menos unos 32 millones de electores inscritos en nuestro padrón electoral, que es un registro automático, es decir, que todos los que tienen ahora más de 16 hasta que están inscritos en forma automática en nuestro país. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, para formar parte del padrón, es necesario en casi todos los estados, de los 50 estados, creo que son 47,
que tienen que inscribirse. Es decir, un ciudadano tiene que ir a una oficina y decir, yo quiero inscribirme en el padrón electoral. Eso hace que de los 320 y pico de millones haya más o menos 220 millones de electores inscritos en el padrón. Pero lo importante es que en la última elección fueron a votar 90 millones de personas. Es decir, de un padrón de 220 millones fue a votar menos de la mitad, menos del 50%. Esto me parece interesante para comparar, ¿no? Para comparar. Y también lo que tenemos que tener en cuenta en esta población gigantesca es que toda la población de la República Argentina está abarcada en el estado de California. Es decir, en la costa oeste tienen casi 40 millones de electores. Es el estado que provee mayor cantidad de electores al colegio electoral. De los 538, 55 pertenecen a California. Los otros estados más importantes, Texas, esos estados, Illinois, que tienen 38, 39 electores al colegio electoral. El resto, hay algunos estados que son casi inexistentes, que no suman mucho, tienen 3 electores, por ejemplo Alaska. ¿Por qué? Porque la cantidad de electores tiene una relación directa con la población de cada estado y a su vez tienen el mismo número de electores que los representantes, es decir, que los diputados. Alaska tiene 3 representantes en el Congreso de Estados Unidos, esto es 3 diputados, por ende tiene 3 electores. Esto es así, el día de la elección, por ejemplo, es muy particular, está establecido por una ley. Este sistema electoral nace con la Constitución norteamericana ya por 1787, que es un dato muy interesante porque nosotros copiamos, o sea, las bases de Alberdi, nuestra Constitución es una... traemos todas las instituciones norteamericanas a nuestra Constitución. Y bueno, en algunas cosas tratamos de copiarla y la llevamos a la Constitución histórica de 1853. Este sistema a los norteamericanos le está funcionando, se ha funcionado en forma ininterrumpida hasta ahora. Estamos hablando del 45-46 presidente electo en forma consecutiva desde los inicios de Estados Unidos. Perdóname, Emilio, que te interesaría más saber de las experiencias por ahí de observación electoral que he hecho en Estados Unidos. Sí, bien mencionabas recién que, bueno, por lo menos los que hemos votado por primera vez luego de la reforma constitucional, o quienes han nacido después de ella, no conocimos el sistema electoral argentino anterior, ¿no? Digo, se pueden establecer a lo mejor algunas similitudes, pero también es interesante ver en detalle de qué se trata. Digo, ¿por qué un presidente puede de repente sacar menos votos y consagrarse presidente como tal, fruto de la elección de este colegio de electores, ¿no? Digo, ¿cuál es la función de cada uno? ¿De qué forma impactan los votos o la cantidad de votantes sobre los colegios electorales? La pregunta es muy interesante porque en Estados Unidos, durante los últimos procesos electorales, hay algunos estados que se llaman swing states o estados cambiantes, que van cambiando. Por ejemplo, recién hablábamos de California, este estado gigantesco que tiene la misma cantidad de población que la Argentina, y es un estado demócrata por excelencia. Eso hace que para los candidatos a presidente del Partido Republicano casi no hacen campaña en California, porque saben que no van a ganar, los hacen los mismos representantes, pero para la candidatura presidencial ya saben que es un estado azul y que va a ser muy difícil. Lo mismo pasa, por ejemplo, me acuerdo en la última elección en el 2016 en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, no en el estado. El Partido Demócrata gana por el 78-79% de los votos. Entonces tampoco el Partido Republicano hace campaña. Pero ¿dónde está esta pregunta que vos hacés? La clave está en estos estados que van cambiando y que muchas veces tienen mucha cantidad de electores, y que ese cambio de color del estado provocan que se llegue a la cantidad de los 270 electores necesarios para ser electo presidente. Yo creo, por lo que he hablado con muchos amigos
norteamericanos que eso no les parece muy extraño que un presidente, Hillary Clinton, que tuvo 3 millones más de votos, no haya ganado la presidencia, porque están acostumbrados, se han internalizado su sistema electoral y saben que esto es así. Para nosotros nos parece raro, ¿no? Porque obviamente 3 millones de votos de los 7, 8 millones que sacan los partidos más importantes, los frentes más importantes de Argentina, sería, descabellado pensar que se puede elegir un presidente con esa cantidad de diferencia de votos. Pero bueno, pensemos también que estamos hablando de una elección de 90, 100 millones de electores, lo que 3 millones no sería mucho, estamos hablando de 2 o 3% de los electores reales que van a votar. La otra complejidad por ahí de esta elección, yo creo que lo hablábamos antes de comenzar la reunión, es el tema del sistema electoral norteamericano y las posibilidades de voto que se tienen. Porque acá tenemos que aclarar perfectamente que en Estados Unidos se vota en forma anticipada, se vota por correspondencia, este voto postal, que nosotros lo incorporamos en la última elección, en esta elección de 2019, para los argentinos que viven en el exterior, y las embajadas y los consulados habilitaron el voto postal. Esto es algo muy novedoso, muy nuevo y aplicado por primera vez en Argentina en 2019. En Estados Unidos esto viene sucediendo desde hace muchísimos años. ¿Y qué pasa? Los norteamericanos creen mucho en el correo, en el servicio postal oficial norteamericano, y para votar por correo lo que es necesario es enviar desde su domicilio, van al correo, les van a dar las boletas del lugar donde tienen registrado su domicilio y van a enviarlas con una simple firma ante el empleado del correo para votar en forma postal. También esto para nosotros nos parece muy extraño, porque si nosotros pensamos que podríamos aplicar un voto postal, lo primero que aparece en nuestra cabeza argentina de la manera de votar es en el fraude, es decir, claro, me podrían firmar por otra persona, yo quiero ir a votar después, ese día, en la elección, el martes, por ejemplo, y me van a decir, no, usted ya votó por correspondencia. Esto ha pasado en Estados Unidos también. Esto ha pasado en Estados Unidos. Por eso, en algunos este sistema de voto de correo postal se les exigen algunos requisitos más. Por ejemplo, presentar una identificación, cosa que también a nosotros nos parece muy raro. Por ejemplo, ¿dónde se producen los problemas por el voto postal? En los estados del sur de Estados Unidos, en Texas sobre todo. ¿Pero por qué? Porque hay una muy gran población latina que vienen llevando y arrastrando muchos vicios de los países de origen. Claro. Entonces se hacen pasar por otras personas. Tenemos que desmitificar, por ejemplo, que en Estados Unidos no hay acarreo de votantes. O sea, los problemas son similares para los mismos punteros políticos que hay en Norteamérica. Hay acarreo de votantes. Si ven que al mediodía la gente no va a votar, y eso está aceptado en Estados Unidos, pero también un poco para desmitificar este sistema electoral norteamericano, que es limpio como nuestras elecciones, pero tiene sus particularidades. El otro tema que me parece interesante hablar es el del voto anticipado, que no es el voto postal. El voto anticipado va a una persona, a unas oficinas que tiene el servicio electoral, y dice, bueno, no voy a poder estar el martes, pero voy a votar antes. Entonces ya tienen habilitada una urna en un padrón, firman, o sea, se registran, van, votan, y esa urna ya está reservada y guardada, después se tacha del padrón para el martes porque ya votó, y eso se llama voto anticipado. Otra cuestión importante es que tenemos que recordar que la elección norteamericana no es un día domingo como nosotros, es decir, que es un día laborable, es un martes. Por ley es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Esto tiene una connotación histórica por la cosecha, por la cantidad que se trasladaba a la gente. Hay algunos diputados norteamericanos que hoy en el Congreso están tratando de cambiar esto para llevarlo a un domingo. ¿Por qué? Porque está mal visto que los trabajadores se pidan horas o el día para poder ir a votar. Es decir, pedirle al dueño de la empresa donde trabajan tener un tiempo para ir a votar. Por eso se está viendo de cambiar este sistema. Otra cuestión es la campaña. La campaña
al ser un voto que no es obligatorio, sigue hasta el mismo día de la elección. Mientras la gente está votando, uno se pone a ver televisión y siguen las propagandas auspiciadas por los candidatos. Esto también es algo muy diferente a nuestra veda electoral, que concluye el viernes a las 8 de la mañana, y la publicidad sigue hasta el mismo día martes en ese momento. Y otra cuestión que me parece muy interesante son los sistemas de votación. Es decir, la manera de votar que tienen los norteamericanos es diferente de acuerdo a cada estado, e inclusive más, es diferente de acuerdo a cada condado, es decir, casi podríamos decir que de acuerdo a cada municipio. Por ejemplo, un caso de los que vi, en Washington, D.C., el Distrito de Columbia, se puede votar en forma electrónica o en forma con boleta única de papel, que es el sistema que se tiene. Y la boleta y el sistema de votación electrónico es llenar la boleta de papel y escanearlo. Es un sistema de escaneo, se escanea y queda registrado digitalmente. La otra es llenar una boleta de papel y depositarla en la urna. El lector, cuando va a votar en Washington, D.C., tiene la opción de elegir. Normalmente elige donde hay menos filas, porque le crea el sistema. No tienen problemas de credibilidad con el sistema de votación. Pero si uno cruza el Potomac y puede ir a Virginia, van a ver que en Virginia el voto mayoritariamente es un voto electrónico. O se va a Maryland, que es el otro límite que tiene Columbia, el Distrito de Columbia, y tenemos otro sistema de votación con máquinas de votación diferentes. No se puede optar como en Washington, D.C., pero tenemos diferentes formas de votación. Además, también hay que tener en cuenta que la edad varía y la hora de votación también varía por cada estado. Es decir, se vota muchas veces de 7 a 8 de la noche, en algunos a las 9 de la noche, se extiende el horario de votación o se achica. Esto habla a las claras de un federalismo muy importante, ¿no? Muy importante que tienen los estados norteamericanos en cuanto a la manera de votar. No hay que olvidarse que en esta elección no solamente se vota presidente y vicepresidente, sino que se votan 34 senadores, claro. Los representantes siempre, cada 2 años se reeligen, así que es una campaña muy importante a nivel nacional, no solamente para la elección de presidente, sino que va a definir cómo va a estar el Congreso norteamericano. Bien, y digo, dentro de tus experiencias como observador de las elecciones en Estados Unidos, ¿podés, enumerar algunos hechos o alguna elección en particular donde el clima de tensión haya ido en aumento o haya sido mayor que en otras? Yo recuerdo, creo que fue, en el 2012 fue la reelección de Obama. Uh-huh. La reelección de Obama era una elección donde el voto afroamericano lo veía en las calles esa noche, cuando Obama había sido reelecto, porque Obama había prometido muchas ventajas, no solamente para los afroamericanos, sino para los inmigrantes. Estaban muy contentos porque había una idea de una campaña de una legalización de todos los inmigrantes que votaron a favor de Obama. Ahí vi por primera vez en Estados Unidos una demostración mucho más parecida a lo que son nuestras elecciones, este ámbito de campaña del día de las elecciones en Argentina, que es mucho más enfolvorizado. Somos nosotros más latinos y tenemos otra manera de manifestarlos en una elección. Ahí sí vi, no sé si había tensión, pero sí vi muchos festejos que no los vi en la elección de Trump. En la elección de Trump no vi mucha gente que salía en la calle a festejar. Y aparte también hay que desmitificar muchas veces el tema del voto latino que no va para Trump. Yo en las charlas que he tenido los días anteriores en Washington, sobre todo recuerdo que uno hablaba yo iba a tomar algo, iba a comer, y hablaba con los chicos que trabajaban en la cocina. Me ponía a hablar con ellos, normalmente son inmigrantes de Centroamérica, salvadoreños, hondureños. Entonces yo le preguntaba por quién iban a votar y me decían por Trump. Y eso me llamaba mucho la atención, porque obviamente Trump hizo todo lo que prometió, o sea, una política antimigratoria muy importante. Entonces yo le preguntaba por qué, me decían, porque nosotros ya tenemos la nacionalidad norteamericana y no queremos que vengan más. Esa era una explicación que me daban los latinos, los centroamericanos que vivían en Washington, D.C. O sea que
cada estado tiene su particularidad, esta división étnica que tienen los norteamericanos, que a nosotros a veces se nos ponen la piel de gallina, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he estado con algunos jueces norteamericanos y ellos tienen un cuadro, para que veas, del grupo étnico al que pertenece cada juez. Te dicen, hay un 2% de jueces asiáticos, hay un 5% de jueces. Se imaginan acá en Argentina, si uno hace esa discriminación, va al INADI directamente, ¿no? Claro. Porque a mí, ¿qué me importa si el juez es asiático, o si es latino, o si es caucásico, como hablan ellos, ¿no? Y la pregunta siempre es, nosotros los argentinos, ¿qué somos, no? Porque de acuerdo, ellos también tienen un color, hasta un color de piel, ¿no? Te van diciendo, a ver, ¿qué sos? Es muy difícil entender esto también para nosotros. Son problemas que, obviamente, esto se ve reflejado hasta este año con lo de la muerte de Floyd. O sea, es un país que todavía no tiene resuelto el tema del racismo. Y son cuestiones que yo creo que una maduración de la sociedad norteamericana y con más tiempo se va a ir tratando de aplacar. Obviamente me parece a mí, ¿no? Viendo el gobierno de Trump y las declaraciones que hace Trump, con estas declaraciones, obviamente eso va a ir creyendo. No creo que se baje un poco esta espuma que se está haciendo tan importante y que tan mal me parece que le hace a Estados Unidos. Seguro, digo, la sociedad norteamericana, como bien vos decís, presenta un montón de desafíos y el sistema electoral también por su complejidad y también por las dimensiones que tiene el país, ¿no? Y ahora bien, viniendo más a lo doméstico, nosotros estamos a menos de un año de unas elecciones intermedias que deberán realizarse tal vez en el marco todavía de la pandemia por el COVID-19, tal vez no, pero bueno, el virus probablemente esté presente entre nosotros. Hay algunas voces que hablan incluso de suspender las primarias, ¿no? Que están previstas para el mes de agosto del año próximo. Digo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mirá, yo normalmente, por lo menos yo a veces todos los que formamos parte del observatorio electoral de la facultad, lo primero que decimos es que no hay que hacer una modificación del sistema nuestro electoral casi ya sobre el filo de la elección. Si el Congreso no decide suspender las primarias excepcionalmente, ahora ya es tarde, porque el proceso electoral empieza ya en diciembre, la Cámara Nacional Electoral tiene un cronograma, y cambiar las reglas de juego sobre la marcha del proceso electoral iniciado no es bueno, no es bueno. Siempre, si se hace una reforma, hay que hacerla mucho antes de que empiece ese proceso electoral que eso es lo que hizo la última reforma del ex ministro Randazzo, ¿se acuerdan? Una reforma muy importante en el sistema de votación, se agregaron colores, se incorporaron, se unificaron las mesas de varones y mujeres que antes las tenían separadas. O sea, se hizo muchos cambios electorales en esa reforma, pero esa reforma empezó a funcionar 2 años después y y llamaron a todos los partidos políticos que tenían representación en el Congreso. Todos opinaron y se llegó a un acuerdo en esa reforma. Yo no sé si está bueno cambiar las reglas de juego ahora. Es cierto que puede venir una crisis económica muy importante y significa un gasto, una erogación del Estado argentino, pero también me parece que es importante cuidar, ¿no?, las instituciones, nuestras instituciones democráticas, nuestras instituciones, sobre todo electorales. Entonces, habría que pensar si conviene o no conviene cambiar sobre la marcha este sistema. No olvidemos también que muchas veces se utilizó y no se utiliza, cierto, para muchos cargos, como por ejemplo el presidente, que fue la última elección, pero en el 2015 sí se utilizó, porque el Frente Cambiemos llevaba 5 candidatos, 4 o 5 candidatos al presidente, el Frente para la Victoria en ese entonces llevaba 2 candidatos a gobernador para la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido me parece que es importante este sistema pergeñado, por eso ya estamos hablando en el 2009, la sanción, y que se empezó a utilizar en el 2011. Esa es mi opinión en cuanto a las PASO. A mí me parece que las PASO vienen a resolver de alguna manera, no soy un crítico acérrimo de las PASO, vienen a resolver una manera de ordenar un poco lo que va a ser la elección de octubre. Así que bueno, esa es más o menos lo que pienso. Bien. Sebastián, nos quedará pendiente para otra oportunidad
Digo, una pregunta que está por ahí girando también en el ámbito político, que es el de la reelección de algunos intendentes, que ya cumplieron 2 periodos consecutivos y que no saben si ir o no, por lo que podría ser un tercer periodo, porque hay la ley está que establece que en la provincia de Buenos Aires, digo, no puede haber una tercera elección, ¿no? Pero algunos sostienen que, como fue aprobada después del 2015, más precisamente en el 2016, se podría, recurriendo a la Suprema Corte. Bueno, habrá que ver qué es lo que acontece con esto y seguramente lo vamos a poder charlar en alguna otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo todo esto que nos has compartido hoy. Y bueno, esperemos que, tal como decías recién, en diciembre el proceso electoral argentino comience con total normalidad y que sea lo mejor para la situación que ya de por sí es compleja de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Bien, muchas gracias, Sebastián. También gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este nuevo especial de Realpolitik. Nos encontramos en la próxima.